clase. Entonces esta sería la clase inaugural en realidad. El tema que vamos a desglosar hoy día es un tema bastante interesante, yo creo. Es un recordatorio más que todo para todos ustedes, esta parte de la pelvis ósea, que la llevaron en osteología de anatomía. Pero en este tema nosotros queremos hacer relación básicamente de esta parte anatómica, que es la parte ósea de la pelvis femenina principalmente, ¿no? con el embarazo. Entonces el tema en realidad va en ese sentido, pelvis ósea en relación a la obstetricia, ¿no? Entonces damos inicio haciendo algunos comentarios o definiciones de esta parte anatómica que es la pelvis ósea principalmente en la mujer. Entonces, obviamente que los varones también contamos con la pelvis ósea, ¿no? Sin embargo, la pelvis ósea femenina tiene sus características especiales, ¿no? Principalmente de interés importante en el embarazo y durante el trabajo. Entonces, ¿qué es la pelvis? La pelvis es la región anatómica, ¿no? Que se encuentra en la parte inferior del tronco. Esta es una cavidad, obviamente, dura, una especie de asemeja un embudo, que la parte inferior viene siendo la más importante en este caso, de características osteomusculares, que se estrecha hacia abajo, asemejando un embudo, les decía, limitado por los huesos sacro, el coxis y los huesos coxales que forman la cintura pélvica en realidad. Y los músculos de la pared abdominal inferior y del períneo, que en realidad más que los músculos de pared abdominal nos interesan las del períneo, sin dejar de desmerecer los músculos abdominales, que son importantes durante el trabajo de parto y las contracciones uterinas. De alguna manera ayudan con el trabajo de parto y a producirse la expulsión del producto. Estos huesos limitan un espacio llamado cavidad pélvica, ¿verdad?, en donde se encuentran órganos importantes, entre ellos de los que más nos interesan son el aparato reproductor femenino. Este canal duro es el que debe franquear el fetito, es el que debe atravesar durante el trabajo de parto. Esta parte es lo que nos interesa y les debe interesar a ustedes conocer como parte de su formación, principalmente en la parte obstétrica. Entonces, este canal duro es el que debe atravesar la cabecita, la presentación del feto, ¿no? Por lo que el conocimiento de esto, de la anatomía pelviana y su evaluación semiológica, constituye un aspecto fundamental. Es importantísimo que ustedes conozcan, reconozcan, se acuerden de la parte anatómica que ustedes llevaron hace pocos años atrás, ¿no? Entonces, la importancia radica ahí de conocer la pelvis ósea. Hacerles recuerdo de que esta está compuesta por los dos huesos coxales, el sacro, el coxis, ¿no? O los dos huesos coxales, son un par en realidad, ¿no? Y estos huesos coxales a su vez están divididos en tres en la vida embrionaria, que es el ilion, el isquion y el pubis, ¿no? Entonces estos huesitos en la vida embrionaria y fetal están prácticamente sueltos, pero que a medida que avanza la gestación, estos huesitos hasta el nacimiento ya prácticamente están como que soldados, ¿no? Entonces, y ese hueso es el hueso coxal. Es importante mencionarles que existen 4 tipos de pelvis, ¿no? 4 tipos de pelvis óseas. Ya en 1885, 1890 aproximadamente, los tocólogos Cadwell y Molloy perfeccionaron una clasificación de tipos de pelvis y que actualmente se los sigue manejando. No se han modificado absolutamente y no hay modificaciones. A la vista, por lo menos, son tantos años,
entonces que no existen modificaciones en la clasificación. Esto nos ayuda a comprender mejor el mecanismo del trabajo de parto, porque no se va a dar en 3 de estas pelvis más que en una, como es la pelvis ginecoide. Entonces, estas pelvis se basan en la medición de los distintos diámetros. Así podemos entonces nosotros, ¿no?, distinguir 4 tipos de pelvis: la ginecoide, la androide, antropoide y platipeloide. Entonces, estos 4 tipos de pelvis nos interesa conocer. Vamos a ir por la principal, que es la pelvis ginecoide, ¿no?, que tiene ciertas características importantes, porque no se olviden lo que acabo de mencionarles, de que es por este canal que tiene que franquear la presentación del producto, el fetito. En este caso puede ser la cabecita o puede ser la pelvis del fetito. Entonces, como decía, se traducen básicamente en la medida de los diámetros. Y la pelvis ginecoide tiene ciertas características importantes, por eso que se da el parto eutóxico o el parto normal. Entonces tiene un diámetro bisiático amplio. Permítanme un segundito, voy a poner mi punterito. Entonces, tiene un diámetro bisiático amplio, ¿no? Entonces, estas 2 espinas ciáticas es amplia en la pelvis ginecoide, ¿sí? Las paredes laterales estas paredes laterales son prácticamente paralelas, es decir, están así prácticamente el canal del parto. Como vamos a ver en las otras pelvis, estas pelvis son estrechas o chatas, entonces no van a permitir un trabajo de parto eutóxico. El ángulo subpúbico, esta parte de aquí, en la parte inferior, siempre debe ser de 90 grados o un poquito más de 90 grados, porque si también es exageradamente mayor a 90 grados, es decir, 95, 98, 100 grados, estamos frente a una pelvis platipeloide. Entonces, no es esa la idea. Pero la idea es de que esta pelvis tenga un ángulo subpúbico de 90 grados. Las espinas ciáticas no son prominentes. Estas que les decía bisiática, estas espinas en la pelvis ginecoide no son prominentes. El diámetro biisquiático, es decir, hacia abajo, cuando veamos el estrecho inferior, vamos a ver que es amplio. El diámetro transverso mayor acá arriba, el transverso, en este caso vamos a ver el transverso útil, es mayor. El diámetro anteroposterior, este diámetro es menor, un tanto menor, y vamos a ir viendo los diámetros. El sacro es cóncavo el sacro. La escotadura sacrociática mayor, vean bien esta escotadura, van a comparar con las otras pelvis. La escotadura sacrociática mayor es amplia y casi redondeada. En cambio, la pelvis androide, por ejemplo, esta es la que más se asemeja a un tipo de pelvis masculino, ¿no? El diámetro transverso, fíjense, es menor. Y este diámetro transverso, si se han fijado en la anterior pelvis, el diámetro transverso en la ginecoide está al medio. Esta se aproxima al promontorio, por lo tanto no va a permitir ni el ingreso siquiera de la presentación. El diámetro anteroposterior es mayor, cosa de que en la ginecoide es mayor la transversa. El sacro en anteversión quiere decir que prácticamente es menos cóncava. Las escotaduras sacrociáticas mayor es angosta, esta escotadura es mayor, si se fijan con respecto de la ginecoide. El diámetro bisiático reducido, fíjense este diámetro. Por aquí no va a franquear la cabecita de la presentación, es tremendamente estrecho. Las paredes laterales, estas paredes laterales, las que les decía que son paralelas en la ginecoide, en la androide es prácticamente convergente, es decir, que de la parte superior del estrecho superior hacia el estrecho inferior convergen y casi dejan un estrecho inferior muy estrecho, muy imposible de que la cabecita vaya a franquear. El ángulo subpúbico
es menor a 90 grados, es muy cerrado con respecto de la ginecoide. El diámetro biisquiático es abajo, es reducido. Como se van reduciendo los diámetros hacia abajo, entonces es obvio que el diámetro biisquiático se ha reducido. La espina ciática, estas espinas ciáticas son puntiagudas. Entonces, fíjense, existe mucha diferencia con respecto de la pelvis ginecoide. Estas dos pelvis tenemos en los seres humanos. Ahora la antropoide tiene un diámetro transverso menor, fíjense también. El diámetro anteroposterior es mayor. El sacro es largo y estrecho. Pues es un sacro estrechito y es largo. Es decir, para que me entiendan, es alto, digamos así. Bueno, la escotadura sacrociática es más amplia, fíjense esa escotadura, es tremendamente amplia. El diámetro biciático es reducido nuevamente, como la misma, el androide y la antropoide son reducidas. Paredes laterales paralelas convergentes, igual que el androide. El ángulo subcúbico es estrecho, ese ángulo es menor a 90 grados. La espina ciática no es muy prominente, pero sí es estrecha. El diámetro biisquiático es corto. Como es estrecho, es obvio que el biisquiático se va a estrechar, son paredes convergentes. Entonces, son diferencias con respecto de la pelvis ginecoide. Y la platipeloide prácticamente se la conoce como la pelvis chata. Entonces vamos a tener un transverso mayor, fíjense, es mucho mayor que en la ginecoide. El diámetro anteroposterior es obvio, es menorcita, es menor. El sacro prácticamente es recto y chatito plano. ¿Sí? El sacro es plano, recto, así chatito. La escotadura sacrociática mayor, esta, fíjense cómo se estrechan, las otras era larga, aquí amplia. La escotadura sacrociática mayor, estrecha. El diámetro biciático, este diámetro es amplio, fíjense, con respecto del androide y la antropoide, inclusive de la ginecoide, es bastante amplia, ¿no? Las paredes laterales son verticales, el ángulo subcúbico mayor a 90 grados, este ángulo es sumamente mayor. El diámetro biisquiático es amplio, la espina ciática es no prominente, ¿no? Pero lo que no va a permitir es este diámetro anteroposterior y un sacro prácticamente plano y chato. No va a permitir un parto, que se dé un parto en este tipo de pelvis. Y finalmente en el hombre no existe este tipo de pelvis. Entonces son las 4 clases de pelvis que tenemos en los seres vivos, ¿no? Esta pelvis, vamos a entrar ya a la pelvis ginecoide, la que nos interesa, se divide en dos. Les había mencionado que tiene el aspecto de un embudo, ¿no? La parte media, acá, la que les estoy indicando, se diferencian dos colores. Esta parte superior viene siendo la pelvis mayor o pelvis falsa. Y la parte inferior, que es el verde más oscuro, viene siendo la pelvis menor o verdadera. En realidad, esta pelvis menor o verdadera es la que debe franquear el pito durante el trabajo. Y está prácticamente limitada por el estrecho superior. Y esa línea que ustedes ven horizontal es el estrecho superior, y hacia abajo viene siendo el canal del parto hasta el estrecho inferior. Este viene siendo el estrecho inferior, el estrecho, ¿no? El borde pélvico, el estrecho superior. Entonces, topográficamente, esta pelvis está dividida en dos: la pelvis mayor, pelvis menor. La pelvis mayor con sus paredes ensanchadas hacia adelante, con la región abdominal, ya les había mencionado, que está prácticamente protegida por los músculos, ¿no? Las fosas ilíacas, el hipogastrio contiene parte de las vísceras abdominales. En la pelvis menor, entonces ya les había mencionado también que esta parte más estrecha del embudo contiene la vejiga urinaria, los órganos genitales femeninos principalmente, la parte terminal del tubo digestivo recto y ano, tanto en el hombre como en la
Entonces, esta diferencia es la que quiero que ustedes vayan captando, memorizando, ¿no? El estrecho, la pelvis menor. No, la pelvis mayor no tanto. Es importante si la pelvis mayor durante el embarazo, es aquí donde el feto se va a desarrollar durante los 9 meses. Y a partir del momento del trabajo de parto nos interesa la pelvis menor, ¿no? La parte ósea que tiene que franquear el producto. Acá vemos un corte sagital, ¿no? de la pelvis materna, donde estamos observando básicamente el estrecho superior y el estrecho inferior. Todo esta parte que les estoy indicando viene a ser la parte ósea. Esta parte ósea tiene que franquear. Acá tenemos las senos del pubis, tenemos el sacro con su concavidad y tenemos además el coxis. Entonces tenemos delimitado el estrecho superior y el estrecho inferior y el conjugado exitus. En realidad este es el conjugado exitus. Exitus porque este va a ser retropulsión durante el trabajo de parto para mejorar el diámetro en el estrecho inferior y así pueda desprenderse la cabecita durante el mecanismo del trabajo de parto. Entonces esta parte es importante, osteomuscular, ligamentosa también, ¿no? Entonces vean aquí la escotadura sacrociática, por ejemplo, fíjense, bastante casi redondeada, un tantito ovalada. Esta es la escotadura sacrociática mayor, esta es la escotadura sacrociática menor. Entonces esta parte es importante que vayan memorizando. Acá tenemos la parte superior, una vista de la parte alta, donde vamos a ir mencionando. Acá abajo tenemos todos la parte anatómica, fíjense, ¿no? Va a ir marcando acá con diferentes colores. Ya marco aquí el café, es el promontorio, que prácticamente es la articulación entre el sacro y la quinta lumbar. Esta es la parte impar. Ahora vamos a ver las partes pares de acá con celeste, las alas del sacro. Luego vienen, con este otro color rosado, la línea arqueada. Luego viene con verde la línea innominada. Luego viene nuevamente con café la eminencia ileopectínea y finalmente la rama transversa de la sínfis del pubis en amarillo. Todo esto que he marcado va a ser el estrecho superior o está conformada por estas partes anatómicas del estrecho superior. Entonces vamos viendo ya el estrecho superior, vean, prácticamente es un óvalo, casi circunferencial. Es por eso que la pelvis femenina es apta para el trabajo de parto y el mecanismo del trabajo de parto, por el que la cabecita y la presentación del fetito pueda franquear. ¿Cuáles son los diámetros del estrecho superior? Entonces vamos a ir mencionando rápidamente los diámetros. El diámetro transverso útil principalmente. El diámetro transverso útil es de 13 centímetros. No les voy a mencionar el transverso anatómico, porque el transverso anatómico es un poquito mayor, con 5 milímetros, con respecto del transverso útil. Pero este transverso anatómico se aproxima más del promontorio, es por eso que el transverso anatómico no nos sirve. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta el transverso útil, que es de 13 centímetros. El diámetro anteroposterior en el estrecho superior es de 11 centímetros, jóvenes, y el diámetro oblicuo es de 12.5 el izquierdo y de 12 centímetros el derecho. Aquí les hago mención un poquito de estos 5 milímetros también en el oblicuo izquierdo, porque se cree que por esta diferencia de 5 milímetros con respecto del oblicuo derecho, es que la presentación del fetito, esta sea pélvico-cefálica, se va a acomodar en este diámetro oblicuo, izquierdo anterior y derecho posterior.
Entonces, casi el 60% es izquierda anterior y el 30% es derecha posterior. Entonces, este diámetro es el más importante. Casi el 90% de las variedades de posición se van a presentar en este diámetro. En el resto de los diámetros, prácticamente es el 10% que se van a ir presentando y es obviamente en menor proporción. Por eso la importancia radica en el oblicuo izquierdo. La mayoría de las variedades de posición son occipito ilíaca izquierda anterior, es esta, ¿verdad? Entonces grábense esta parte. Vamos al estrecho medio. En el estrecho medio también tenemos dos diámetros, básicamente el diámetro anteroposterior, que va de la parte media del sacro hacia la pared posterior de la sínfisis del pubis y mide 12 centímetros. Fíjense que es un poquito más amplia que el anteroposterior en el estrecho superior. Y el diámetro bisiático. Aquí es importante, jóvenes, este diámetro bisiático de 10.5 centímetros. Algunos autores dan hasta 11 centímetros del diámetro bisiático. Es importante este diámetro porque es aquí, en este estrecho medio, donde el fetito va a hacer la rotación interna durante el mecanismo del trabajo de parto. Por eso la importancia radica en que ustedes graben bien estos diámetros. El diámetro anteroposterior no tiene tanto inconveniente como el diámetro bisiático, porque este es más estrecho. Es aquí entonces, voy repitiendo, donde la cabeza con la presentación cesta pélvico-cefálica va a hacer la rotación interna durante el trabajo de parto en el mecanismo del trabajo de parto. El estrecho inferior, ya les decía anteriormente, esta es una vista de abajo, ¿no?, de la parte baja. Entonces tenemos también diámetros, fíjense, el AP, el anteroposterior, fíjense, es el coxis, sin retropulsión, jóvenes, es durante el embarazo. Todavía no se ha producido el trabajo de parto, no hay mecanismo del trabajo de parto, por lo tanto, este coxis sigue hacia la parte anterior, no ha hecho retropulsión, está en sentido anteroposterior, ¿no? Entonces vemos que desde la sínfisis del pubis hasta la punta, el último huesito del coxis mide 9 centímetros. Pero cuando este huesito hace retropulsión, jóvenes, vamos a ir prácticamente hasta la quinta sacra. Este hueso se va a ir hacia atrás, eso es retropulsión, se va a volcar hacia atrás. Tiene una facilidad durante el trabajo de parto de volcarse hacia la parte. Es muy laxa esa articulación. Entonces, esto permite de que el diámetro anteroposterior de 9 vaya a 11 centímetros, el anteroposterior. Y fíjense que todas las partes van entre 11 y 12 centímetros de diámetro anteroposterior en la pelvis. Este es el bituberoso. Acá, estos son, el bituberoso es este, ¿no?, que tiene 11 centímetros. Si ustedes se ponen a examinar, prácticamente el estrecho inferior 11 en el anteroposterior con retropulsión y el bituberoso 11 prácticamente una circunferencia. Por lo tanto, no va a haber objeción, no va a haber nada que impida que esa cabecita pueda descender y ser expulsado hacia la parte exterior durante el mecanismo del trabajo. Es importante también en la parte ósea que ustedes vayan conociendo los conjugados. Es importante, tenemos 3 conjugados que vienen siendo el conjugado anatómico, el conjugado obstétrico. Después que se corte, jóvenes, estoy con Zoom, ingresan nuevamente lo más rápido posible, por favor. ¿Está bien? Entonces, van a ingresar rápidamente. Entonces tenemos el conjugado anatómico de sí, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. Entonces, estos también tienen sus medidas. El conjugado anatómico, lo que les decía, es prácticamente el anteroposterior en el estrecho superior. Y les decía
decía que era de 11 centímetros. El conjugado obstétrico es de 10.5 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué es obstétrico? Porque es esta parte posterior convexa donde la cabecita va a chocar en ese momento y por un mecanismo de sinclitismo, asinclitismo anterior y posterior, es que esa cabecita va a franquear el canal del parto. Y el conjugado diagonal, que prácticamente es solo de nombre, tiene 12 centímetros de diámetro, que prácticamente no tiene mucha importancia ya durante el mecanismo, porque la parte importante ya franqueó, que es el conjugado obstétrico. Este es el más importante y es de 10.5 centímetros. Fíjense, el conjugado obstétrico de 10.5, vamos a ver qué es el conjugado vera, que ese es el momento cuando hablemos de pelvimetría. El conjugado vera es importante, ¿no? Ver cuando uno va a hacer un estudio pelvimétrico en la mujer. Pues también es importante, ya hemos mencionado, los conjugados. Ahora vamos a mencionar los planos de Hodge. Los planos de Hodge son 4 jóvenes. Nosotros manejamos, existen escuelas que manejan diferentes planos. Nosotros manejamos en nuestra maternidad prácticamente los planos de Hodge. Les voy a mencionar los otros planos también, pero estos planos sí nosotros manejamos. Me parece más interesante y más didáctico para ustedes cuando vayan a atender un trabajo de parto y vayan a valorar la altura de la presentación. Porque los planos de Hodge nos ayudan básicamente a poder diagnosticar la altura de la presentación. ¿A qué altura está la cabecita o está la nalguita del saco? ¿Estará en primer plano, estará en segundo plano, tercer plano o cuarto plano? Entonces, decirles, el primer plano de Hodge va desde el promontorio hacia el borde superior de la síntesis del pubis. Ese es el primer plano de Hodge. El segundo plano de Hodge va, ojo, del cuerpo de la segunda vértebra sacra al borde inferior de la síntesis del pubis. Van a haber muchas publicaciones donde publican barbaridades. Entonces, esta es la clave. Cuerpo de la segunda vértebra al borde inferior de la síntesis del pubis, prácticamente paralela al primer plano. Todos son paralelos. El tercer plano de Hodge va de la articulación de la tercera sacra con la cuarta de la articulación, pasando por las espinas ciáticas sin punto de referencia anterior, es decir, no hay punto de referencia. Los dos primeros planos tenían puntos de referencia, que el borde superior y el borde inferior de la síntesis. En este caso, el único punto de referencia en el tercer plano de Hodge viene siendo la espina ciática. O sea, de la articulación de la tercera con la cuarta, pasando por la espina ciática paralela al segundo, es que viene siendo el tercer plano de Hodge. Y el cuarto plano de Hodge, paralela al tercer plano, ¿sí? Sin punto, sí no tiene punto de referencia, simplemente pasa por todo el cuerpito del coxis o finalmente de la quinta sacra hacia adelante, paralela al tercer plano. Estos planos de Hodge son importantes para la valoración de la altura de la presentación del. Les decía, hay escuelas que manejan los planos de Delis. Entonces, acá los planos de Delis tienen un punto cero. Y este punto cero es el tercer plano. En realidad, es el tercer plano del Hodge. Está en relación con las espinas ciáticas. Les decía, el tercer plano de Hodge tiene como punto de referencia anterior las espinas ciáticas, ¿verdad? Entonces, en los planos de Delis, el plano cero es el tercer plano de Hodge. Hacia arriba vamos a ir, ¿no? Si vamos subiendo, valorando la pelvis, vamos a ir subiendo hacia arriba en centímetros. Hacia arriba, si no ha tocado todavía la cabecita, entonces decimos -1, -2, -3, -4, -5 centímetros, o +1 cuando está por debajo del plano cero, +1, +2, +3, +4, +5, prácticamente cuando la cabecita está coronando ya el perineo,
durante el trabajo de parto, el mecanismo de trabajo de parto. Estos dos son los famosos planos, ya planos de Hodge y los planos de Delis que se manejan. No estoy muy seguro si en la caja manejan los planos de Delis, pero en nuestra institución, la maternidad Germán Urquidi maneja los planos de Hodge. Ahí tenemos las espinas ciáticas, ¿no?, como punto de referencia entre lo que es el tercer plano de Hodge y el plano cero de Delis. Es importante mencionar en la pelvis materna, ginecoide, obvio, los puntos de reparo fijos en el estrecho superior. Vamos a mencionar 8 puntos de reparo fijos. Fijos digo porque, o decimos, porque estos puntos de reparo no se mueven, para nada, no son móviles, son fijos. Entonces, por lo tanto, tenemos el promontorio, ¿sí?, la articulación sacroiliaca, en este caso izquierda, la línea innominada izquierda, aquí tenemos la eminencia iliopectínea izquierda, y el 5 tenemos la articulación del pubis. Hacia el lado derecho vamos a decir la línea, eminencia iliopectínea derecha, línea iliopectínea derecha, innominada derecha, y la articulación sacroiliaca derecha. Entonces, todo a partir del promontorio de la sínfisis del pubis, a este lado, las 6, 7 y 8, son derechas, y las 2, 3, 4 son izquierdas. Por lo tanto, tenemos puntos de reparo fijos, jóvenes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos fijos de reparo en la pelvis materna. Vayan memorizando, grabando. Ahora vamos a ir a los puntos de reparo móviles de la presentación, es decir, del fetito. ¿Cuáles son esos puntos móviles? El feto se mueve, puede estar en cefálica, puede estar en transversa, puede estar en pélvica. Entonces tenemos como primer punto la fontanela anterior o bregma, el bregma fontanela anterior, el occipucio o fontanela posterior, tenemos la glabela o la frente o frontonasal también llamada, y el mentón. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 puntos móviles de reparo en el feto. Ya tenemos 4 puntos móviles. Si el fetito se encuentra en presentación pélvica, entonces nuestro punto de reparo móvil es el sacro, la colita del fetito. Eso es lo que tocamos durante el examen cuando estamos valorando la presentación. Y si está en situación transversa, lo que valoramos es el acromio, ¿no? Entonces, el punto de reparo móvil es el acromio. 4 que teníamos en la presentación cefálica, 1 en la pélvica y 1 en la transversa, son 6 móviles. Entonces, puntos de reparo móviles de la presentación, 6. ¿Esto qué quiere decir? Aquí viene lo importante, o sea, la importancia. Si tenemos 8 puntos fijos de reparo en la pelvis materna y tenemos 6 puntos móviles en el feto, multiplicamos 6 por 8 o 8 por 6, 48. Por lo tanto, tenemos 48 variedades de posición. Y esas 48 variedades de posición tienen que saberlas reconocer ustedes durante el mecanismo del trabajo de parto. Sin embargo, les he mencionado que existe un diámetro oblicuo izquierdo en el que casi la mayoría de las presentaciones se acomoda y se
Vamos. Bueno, creo que sí. Van ingresando y van saliendo. Estamos con 46. Ya es un buen número. Vamos a 48. Un minuto esperaremos. Exactamente. Bueno, jóvenes, continuamos. Entonces les mencionaba de que son 48 variedades de posición, ¿sí?, que deben conocerlas. Pero básicamente el 90% les decía que están en diámetro oblicuo. No quieren. Voy a sacar mi punterito, jóvenes. Un segundito. Vamos a estar permitiendo. Ahora sí. Ahora nuevamente voy a poner puntero. Entonces les decía, les voy a dar un ejemplo de las variedades de posición. Acá tenemos en presentación cefálica. Entonces estamos viendo, esta es la parte izquierda, esta es la parte derecha. Estamos viendo entonces occipito ilíaca derecha anterior. Fíjense, acá tenemos el pubis, el sacro. Esto es izquierda y esto es derecha. Este es el occipito. Siempre el punto de referencia es occipital. Si la presentación está de Bregma, ya como que está habiendo deflexión. Entonces siempre debe estar el occipucio para la valoración de la variedad de posición. Entonces en este ejemplo, fíjense, el occipito aquí está y está en relación a la parte izquierda. Entonces decimos occipito ilíaca derecha anterior. Derecha, perdón. Estas son izquierdas. Derecha anterior, porque la madre está así, ¿verdad? Entonces este lado es el derecho y este lado es el izquierdo. Entonces vamos viendo, esta es una de las 48. Estamos viendo el pubis occipito púbica. Esa es otra variedad. Vamos viendo occipito ilíaca izquierda anterior. Seguimos. Occipito ilíaca derecha transversa. Estas son derechas, aquí está el punto de referencia derecha, izquierda, anterior y posterior. Entonces decimos occipito ilíaca derecha transversa. Occipito ilíaca izquierda transversa. Occipito ilíaca derecha posterior. Occipito, aquí está el sacro, occipito sacra y occipito ilíaca izquierda posterior. Esto les estoy mencionando como ejemplo. En vez de poner occipito, háganse la idea y vayan entrenándose en las variedades de posición. Pueden poner sacro. Entonces dicen sacro ilíaca derecha anterior. Sacro púbica. Sacro ilíaca izquierda anterior. Sacro ilíaca derecha transversa. Sacro ilíaca izquierda transversa. Y así van haciendo con todas los puntos fijos de reparo y los puntos móviles. Entonces, también les he mencionado, si sacro les he dado el ejemplo, ¿no? Podemos hacer como con las otras variedades de mento, por decir, mento. Mento ilíaca derecha anterior, aunque sabemos que mento ya es una deflexión, es una presentación anómala, es una presentación distósica, pero vayan haciendo el ejercicio con todas esas puntos móviles de reparo, con los puntos móviles de reparo y los puntos fijos
de reparo en la pelvis materna. Bien, esta curva, aquí les estoy mencionando un poquito, es la curva de Carus o eje de la pelvis. Esta es relación con la parte alta, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿sí? Y trazando un eje. Este ángulo del eje, esta curva en realidad del canal del parto, tiene un ángulo. No es que es un canal que va directo, no es un canal que va directo, sino tiene una curvatura. Y esa curvatura es que tiene que franquear. Cuando vean el tema del mecanismo del trabajo de parto, les van a explicar la ley de Pajot, la ley de Selheim también, para que vean que la presentación tiene que franquear esta curvatura. No es que es rectita, entonces el fetito tiene que acomodarse a este canal del parto. Y este ángulo tiene 110 grados. Este ángulo, si medimos, no es de 90 grados, es de 110 grados. A este ángulo, o a esta curva se llama curva de Carus, del eje de la pelvis. Nuevamente aquí en otro corte sagital, vemos las partes blandas y el trayecto blando, ¿no? Y vemos el ángulo, ¿no? Vemos que está a 110 grados prácticamente esta curva de Carus. Bien, vamos a entrar rápidamente a la pelvimetría, que no es nada más que, a ver, pelvi viene de pelvis y metría viene de metros. Entonces, o de medida, metría, medida. Vamos a medir la pelvis, quiere decir pelvimetría. Esta pelvimetría está dividida en directa o interna, radiológica e indirecta externa. Mencionarles que la radiológica ya desde hace muchos años atrás, por lo menos unos 30 años atrás, que ya no se maneja, pero sí como conocimiento para ustedes, vamos a mencionar algo, ¿sí? Y la indirecta o externa que se realizan con pelvímetros, ¿no? A manera de compases que también se utilizaban para medir la pelvis, ¿no? Y saber si realmente pertenecía a una pelvis ginecoide o qué otro tipo de pelvis era. Entonces, actualmente la que se maneja es la pelvimetría interna. Esta es la que nosotros utilizamos actualmente, es la que valoramos. Entonces vamos a empezar por la pelvimetría interna y para esto es importante que ustedes conozcan la dimensión, el tamaño de sus dedos. Acá en el ejemplo se está midiendo para que tengan una idea de la punta del dedo medio, ¿no? Hasta la articulación del huevo de la primera falange, ¿no? con la muñeca, ¿no? Entonces tenemos una medida. Esa medida tienen que conocerla de memoria. Ustedes medirse, agarrar una winchita y medirse. Esta medida tiene 12 centímetros, 11 centímetros, 10 centímetros. No vamos a decir que todos. Perdón, jóvenes. Entonces tiene una medida. Ustedes tienen que conocerla esa medida. Bueno, agarrar una winchita y medirse. Acá tenemos en el otro ejemplo, tenemos esa medida que ustedes tenían, tratar, ¿no? Porque no va a ingresar más allá del borde interior de la cinta del pubis, ¿no? Cuando introducen los dos dedos en la vagina, para tratar de medir, generalmente este dedo mayor, el dedo medio, no logra tocar el promontorio. Eso es normal, jóvenes. Eso ya de por sí nos está indicando de que esa pelvis es ginecoide. Es ginecoide, jóvenes. Entonces, si ustedes llegaran a tocar el promontorio, es porque sus dedos son extremadamente largos o porque la pelvis es estrecha. Entonces, para eso es importante que ustedes sepan cuánto miden sus dedos. Puede ser que algunos de ustedes tengan unos dedos, una medida de 14 centímetros, con mucha facilidad van a tocar el borde del promontorio. Pero si su medida está en 12, probablemente estemos midiendo el conjugado diagonal. Entonces, muy laboriosamente van a tocar el promontorio si es de 12 centímetros.
No se olviden que el conjugado diagonal les he dicho es de 2. Bien, seguimos. Entonces la pelvimetría interna acá tenemos, vean cómo está valorando, en este ejemplo, la espina ciática derecha. Y va a ir simultáneamente hacia el lado izquierdo, a valorar con estos dos dedos la espina ciática izquierda. Es una forma de valorar este diámetro, que les he dicho es de 10.5 centímetros, y algunos autores le dan hasta 11 centímetros. Es importante entonces que ustedes conozcan este diámetro y sepan valorar. Esta es la pelvimetría interna. Fíjense, con unas manecillas, ¿no? Maneja el dedo hacia de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como quiera. También es importante que fíjense cómo con el dedo pulgar y el dedo índice está valorando la convexidad y el tamaño, ¿no? El tamaño, la altura de la sínfisis del pubis, del hueso de la sínfisis del pubis, ¿no? De la articulación en este caso. Es importante también su valoración, ¿no? Está midiendo acá cuánto mide el pubis para nosotros tener una idea aproximada de los planos de Hodge, que son dos puntos de referencia, les he dicho, el borde superior y el borde inferior. Entonces, nuevamente, con los dos dedos también hace la valoración de la curvatura del sacro. Es importante, les he dicho, en dos pelvis, que son la androide y la antropoide, son planas, prácticamente son planas. Entonces acá está valorando la curvatura del hueso sacro. Y la valoración del ángulo subcúbico, que es muy, bueno, digamos no tan subjetivo, pero sí bastante práctico, ¿no? Tenemos acá las tres diferentes formas de valoración, ¿no? de la sínfisis del pubis, ¿no? Tomando en cuenta acá, por ejemplo, en el A puede ser con el dedo, con el pulgar y el dedo índice abriendo y haciendo un cálculo del ángulo subcúbico, que debería ser de 90 grados, un poquito mayor. Este es un ángulo estrecho, ¿no? Está haciendo entre el índice medio y el índice, el índice y el dedo medio, ¿no? Es un ángulo bastante estrecho con relación a este ángulo. Y esta otra forma de ver, aquí tenemos las espinas tuberosas, los apófisis tuberosas, entonces con los dos dedos pulgares y prácticamente entre lo que es el índice y el dedo gordo, entonces está valorando el ángulo, está tratando de valorar el ángulo subcúbico, y eso tienen que ver ustedes, ¿no? en el momento, en la práctica, cuánto más o menos están abriendo, qué ángulo tiene, qué ángulo aproximado tiene ese ángulo subcúbico. En cuanto a la pelvimetría radiológica, se utilizaba, como les decía, hace 30 años y más. Entonces se tomaban radiografías y se veían en el estrecho superior estructuras anatómicas prácticamente, como acá vemos, por ejemplo, el diámetro bi-isquiático, ¿no? Los isquios, ¿no? Las espinas isquiáticas. Tenemos el biciático, aquí tenemos las espinas ciáticas, se medían radiológicamente y podían decir, ¿no? si era una pelvis ginecoide, no era una pelvis ginecoide. Acá tenemos el transverso aprovechable o el transverso útil que decimos, ¿no? También está medido. Y si se ponen un poquito de empeño, van a ver acá la columna del fetito y van a ver la presentación, la cabecita, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí la presentación, la cabecita y también algunas medidas. Aquí se logra identificar el diámetro occipito bregmático, ¿no? Este es el occipito mentoniano, por ejemplo. Entonces, es importante. Esta es la columna, joven, no se confundan de repente también. Si aquí hay una columna, al otro lado también hay otra columna. No es columna, es parte del sigmoide, es colon sigmoide. Entonces, acá sí es la columnita del fetito, esta es la parte occipital, esta es la parte frontal, o sea, la parte de la carita del fetito, ¿no? Entonces, es así como se medían antiguamente los diámetros en la pelvis. Ahora vamos a ir a la pelvimetría externa, que también viene siendo como que antigua, pero no está por demás que ustedes en su cultura,
médicos conozcan, ¿no? Algo de lo que se hacía antes, antiguamente. La pelvimetría externa entonces utiliza instrumentos a manera de compases, ¿no? Estos compases tenían medidas, ¿no? Tenían unas graduaciones. Muchos utilizaban en pulgadas, otros utilizaban en centímetros. La mayoría de ellos utiliza centímetros, ¿no? Entonces, estos pelvímetros eran instrumentos que servían para medir los diámetros y la capacidad de la pelvis en las mujeres, en los casos de pelvis estrechas. Entonces fue Michelis quien estudió más esta forma de valorar la pelvis en la mujer, ¿no? Entonces utilizando, dice, este tipo de compases, ¿no? Entonces, en 1800-1843 ya Baudelot y algunos otros autores empiezan a hacer otra serie de pelvímetros. Como les voy a mostrar unos 4 del montón de pelvímetros que existen, ¿sí? De los que más se utilizaban, ¿no? Entonces tenemos el pelvímetro de Martin, es similar al de Collin, por ejemplo. Son 2 arcos con una varilla graduada, ¿no? Que les decía, esa varilla graduada que puede ir en centímetros o pulgadas, pero generalmente son centímetros, y para obtener las medidas utilizadas, ¿no? Los diámetros pélvicos externos. Aquí tienen el de Collin, fíjense, son prácticamente compases, ¿no? Y estos compases se abren, y al abrirse, obviamente acá tienen una punta que se va a ir abriendo y les va a ir delimitando, marcando una medida, ¿sí? Y esta medida es la que en realidad vamos a ver y nos va a servir para valorar la pelvis femenina. Este es el de Baudelot, muy utilizada. El de Martin es similar al de Collin. Y el de Simons, similar al de Baudelot, ¿no? Fíjense, les he puesto esto como ejemplo. Pues, tienen sus varillas graduadas también, tienen varillas graduadas en centímetros para que ustedes puedan ver hasta cuánto se puede abrir y tener las dimensiones exactas. Y poder decir, bueno, esta pelvis es ginecoide o no es ginecoide. Acá les he puesto, si prestan alguna atención en las mujeres, van a ver que en la parte posterior existen unas pequeñas fosas, ¿sí? Entonces, estas pequeñas fosas, si nosotros tratamos de unir, ponemos puntos de referencia y unimos, nos va a formar un rombo. Este rombo se llama el rombo de Michelis. Es el que ha estudiado más la pelvimetría. Entonces, el rombo de Michelis, y le puso medidas, ¿no? Entonces, fíjense que el anteroposterior es de 11 y el transverso es de 10. Pero en sus segmentos laterales la parte anterior es de 6.5 y la parte posterior de 7.5. Entonces, si nosotros hacemos esta medida, obtenemos estas medidas, prácticamente vamos a decir, estamos frente a una pelvis ginecoide. Era una forma también de valorar la pelvis en la mujer. Entonces, no se olviden del rombo de Michelis. Ahora, esto es importante porque a través de estas compases, nosotros vamos a obtener estas medidas. El de Baudelot de 20 centímetros, pero voy a hacer mención especial en el de Baudelot porque es importante. 20 centímetros, ¿no? Es esta medida que va del borde superior del pubis a la quinta lumbar, ¿sí? Va a la quinta lumbar acá. Entonces es de 20 centímetros. El biespinoso es este, acá, es de 24 centímetros. El bicrestal es la parte más alta, acá, es de 28 centímetros. Y el bitrocantéreo de 32. Entonces vayan grabándose. 20, 24, 28 y 32 centímetros es la parte externa para la parte de la pelvimetría externa. Entonces, acá les pongo unos ejemplos para ver cómo el compás se abre. Este es el de Baudelot, el que les mostraba el de Baudelot. Fíjense, desde el borde superior del pubis. Se abre el compás, vamos a la quinta lumbar. Y en la varilla de medida de las dimensiones,
esto tiene que arrojarnos una medida de 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces estamos frente a un bow de log positivo. Bueno, un bow de log normal de una pelvis ginecoide. La vía espinosa, les decía, 24 centímetros. Aquí está abriendo nuevamente el compás. Las dos espinas adelante, hacia adelante, 24 centímetros es lo normal de una pelvis ginecoide. La bicrestal, fíjense, la bicrestal abre un poco más y se va a las crestas y mide 28 centímetros. Y finalmente se baja hacia abajo, toca el fémur y va a tocar la bitrocanterea, que es de 32 centímetros. Es importante conocer estos valores para conocimiento, ¿no? para cultura. Como ustedes son médicos o van a ser médicos, es importante que conozcan por lo menos, ¿no? Esto. Acá estamos, el pie espinoso está midiendo como ejemplo también, y acá tenemos, fíjense, la varilla de las medidas, y acá el de Baudelot también está haciendo la medida, y fíjense la varilla, ¿verdad? Entonces, este otro tipo de pelvímetro, usa otro tipo de pelvímetro, y es más que todo les he puesto para que tengan una idea del tipo de pelvímetros y cómo se puede medir de la misma manera utilizando las otras variedades de pelvímetros. Entonces acá un ejemplo ya en vivo, bueno, no en vivo, sino que una pacientita le está tocando el pie espinoso. Agarra el pelvímetro y mide, abre el compás y mide 24 centímetros. Otro ejemplo, en la misma pacientita. Entonces el bicrestal, ¿no? Está tocando las crestas, abre el compás y mide 28 centímetros. Entonces esa es la forma correcta de medir la parte externa de la pelvis y hacer el cálculo. Les decía el diámetro de Baudelot, que es importante, este diámetro de 20 centímetros, porque también nos va a ayudar a medir los diámetros anteroposteriores. Entonces, el conjugado externo de Baudelot, que se llama así, es de 20 centímetros, pero a esto tiene una constante de 9 centímetros. Siempre debe restarse. Si es 21 hay que restarle 9. Si es 22 hay que restarle 9. Si es 19 hay que restarle 9. Entonces, de acuerdo, eso nos va a arrojar una medida. Normalmente mide 20, menos 9, 11 centímetros. Estamos en el conjugado anatómico o en el diámetro anteroposterior del estrecho superior. Nos está arrojando los 11 centímetros. Entonces, esta es una forma de medir con los pelvímetros, ¿no? Entonces, el diámetro de Baudelot coincide con el conjugado anatómico interno, por lo tanto estamos frente a una pelvis ginecoide. Bien, ahí termina prácticamente el tema de pelvis. No he querido adentrarme más con las partes blandas porque no corresponde el tema. El tema es de pelvis y eso es lo más importante que ustedes deberían conocer, ¿no? Estrechos, conjugados, planos, ¿sí? Eso es importante, y un poco de lo que les he explicado de la pelvimetría interna, ¿no? Que es lo que más se utiliza en la vida práctica. Ustedes van a utilizar bastante cuando vayan a hacer su internadito, entonces vayan practicando, conociendo todo esto, porque es importante que los graben, porque de esta manera ustedes van a poder ingresar al internado teniendo un conocimiento básico de lo que es la pelvis, una pelvis ginecoide principalmente. Muy bien, jóvenes, hemos terminado el tema. Si existen dudas, preguntas con respecto a este tema, pues háganmela, ¿ya? Buenas tardes, doctor. Un poquito más alto, hijito, un poquito, o yo voy a aumentar. Creo que este es el mío. No, estoy súper alto yo. Dime, Buenas tuyo. tardes. ¿Ya? Sí. Quería preguntarle sobre la última diapositiva que nos explicó sobre el conjugado externo de Baudelot, que es esa constante de 9 que se debe dar a la medida. ¿De dónde proviene o de dónde se saca esa medida? A ver, hijita, te voy a contar sencillito. ¿Quién es Baudelot? Les he dicho que en 1800
¿no? Y pocos años, ha sido uno de los principales investigadores, ¿no? Entonces, Baudelot tiene su compás también, Baudelot, o sea, el bímetro de Baudelot. Entonces, este señor, que era obviamente un médico, ¿no?, de esa época, ha hecho sus estudios no en una paciente, en cientos, miles de pacientes, para crear su compás y decir que las pelvis ginecoides, ¿no?, tienen con este compás un diámetro, la pelvis ginecoide, de 20 centímetros cuando yo mido desde el borde superior de la cinta del pubis hasta la quinta lumbar. Siempre debe medir 20 ginecología. Pónganle 21. Perfecto. Pero la constante él la puso en sus estudios. Dijo, bueno, si todas estas pelvis que he estudiado han nacido partos eutóxicos normales, por lo tanto, le voy a poner una constante de 9 a todos esos estudios. Y entonces fue así que obtuvo la constante 9. Él podía haber dicho, pongo la constante 8 o la constante 10, pero sus estudios arrojaron de que la mayoría, ¿no?, estaban acordes a una pelvis ginecoide con esta constante 9. Entonces dijo, este es el diámetro anteroposterior Baudelot, ¿no? Entonces mide 20, les resta 9 y te da el diámetro anteroposterior del estrecho superior y te da también el conjugado anatómico de 11 centímetros. Entonces todos esos estudios obviamente que los iba compaginando, ¿verdad? Iba analizando todo este señor, ¿no?, este investigador. Es por eso que esta constante se mantiene hasta ahora. Obviamente ya no utilizamos, ¿no, hija? Ya no utilizamos. Utilizamos la pelvimetría interna. Utilizamos los dedos ahora para valorar la pelvis, si es ginecoides, antropoides, antroide, ¿no?, de acuerdo a las características que les he mencionado a un principio. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Está bien. Bueno, eso me da a entender de que o he explicado bastante claro, bastante nítido, pues que no me han entendido. No sé, la verdad. No hay preguntas, entonces debe ser que he explicado bien el tema, ¿no? No es nada novedoso, jóvenes. Este es el primer tema. En base a esto, ustedes tienen que entrenarse, tienen que estudiar además. Ya les van a ir dando los otros temas que son trabajo de parto, fisiología del trabajo de parto, mecanismo del trabajo de parto, y pues tienen que conocerla. Con esas pequeñas salvedades que les he dicho, que algunos autores, no va a faltar alguien que les diga, el diámetro biciático, el doctor Peñalosa ha dicho es de 10.5, ¿cómo? Pero si es 11. Que les demuestre, ¿no? Entonces, yo les estoy diciendo por eso que es 10.5 y que algunos otros autores dicen que es 11. Perfecto. No voy a pelear por 5 milímetros, pero que esas son los estándares, ¿no? Son. Entonces, todas las preguntas de mi tema salen de lo que yo he expuesto. Cuando tengan otro expositor en otro tiempo, pues las preguntas las hará él a su tiempo, como él las ponga el tema, que no creo que varíen en mucho. No creo que se vaya a inventar los planos de Hodge, por ejemplo, ¿no? No creo que se vaya a inventar, porque eso es universal. Ni se vaya a inventar los planos de Delis o los conjugados. Esos son, no hay vuelta. Esos se mantienen por años, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, este es el primer tema. El jueves, si no me equivoco, tengo el otro tema, que es el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Entonces, y endometrios, ¿no? Entonces, tenemos ese tema del próximo jueves. De igual manera, en la tarde les voy a mandar esta vez 10 minutitos antes, sí, para ganar tiempito para el tema. ¿Listo? Ahí nos vemos entonces. Gracias, muchachos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.